La ley de Ohm es uno de los conceptos fundamentales en la electrónica y electricidad. Describe la relación entre la corriente eléctrica igual a I, la tensión o voltaje igual a V y la resistencia eléctrica igual a R en un circuito eléctrico. Fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX y se expresa matemáticamente de la siguiente manera: V igual a I por R, donde V es el voltaje o tensión en voltios, I es la corriente eléctrica en amperios, R es la resistencia eléctrica en ohmios. Y la ley de Ohm establece que la tensión V entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la corriente I que fluye a través de la resistencia R entre estos puntos. En otras palabras, la tensión es igual al producto de la corriente y resistencia. Esta relación lineal es válida para la mayoría de circuitos eléctricos. Algunos puntos clave a considerar sobre la ley de Ohm incluyen: la resistencia eléctrica, R, se mide en ohmios. Un ohmio es la resistencia que permite que pase una corriente de 1 amperio cuando se amplía una tensión de 1 voltio. Si conoces dos de los valores V, I, R, puedes calcular el tercero utilizando la ecuación de la ley de Ohm. Resistencia eléctrica, R. La resistencia eléctrica es una propiedad de un material que se opone al flujo de corriente eléctrica a través de él. Cuanto mayor sea la resistencia, menor corriente fluirá a través del material para una tensión dada. La resistencia se mide en ohmios y es una propiedad específica de cada componente o material. Por ejemplo, los alambres de cobre tienen una resistencia baja, mientras que los materiales como el vidrio o caucho tienen una resistencia muy alta. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios. La corriente eléctrica se mueve desde el polo positivo al polo negativo en un circuito cerrado. Voltaje o tensión. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios. La tensión es lo que impulsa la corriente a través de una resistencia. Cuanto mayor sea la tensión, mayor será la corriente, siempre que la resistencia sea constante. Circuitos en serie y en paralelo. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente debe pasar a través de todos ellos. La resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales. En un circuito paralelo, los componentes están conectados de manera que la corriente se divide entre ellos. La resistencia total en un circuito en paralelo se calcula de manera diferente y generalmente es menor que la resistencia más baja en el circuito. Circuitos de corriente continua y corriente alterna. La ley de Ohm es validada tanto para circuitos de corriente continua como para circuitos de corriente alterna. Sin embargo, en circuitos de corriente alterna, la impedancia Z reemplaza la resistencia y puede incluir componentes reactivos como inductores y condensadores. A continuación haremos una práctica en la que comprobaremos los tres principios de la ley de Ohm. Lo primero que vamos a hacer va a ser puentear nuestra protoboard, el lado negativo con el negativo y el lado positivo con el positivo. Por pura estética usaremos azul en el negativo y rojo en el positivo. Lo siguiente que haremos será conectar uno de nuestros cables del buzzer positivo hacia el negativo en el número 45A. Lo siguiente será un cable por estética azul del buzzer negativo al 50J. Colocamos una resistencia que conecte nuestro cable hacia el otro lado de 220 ohms. Y de color rojo colocamos un cable que conecte esta resistencia al otro lado del circuito. Lo siguiente será un diodo LED en el cual daremos la vuelta porque la patita más larga es la positiva y conectada de esa manera. Conectaremos nuestra batería, negativo con negativo y positivo por positivo. Ajustamos, iniciamos la simulación y como podemos observar, nuestro primer LED enciende. Así que continuaremos con la siguiente parte de la práctica.
la cual consiste obviamente en iniciar otra vez a conectar otro cable de nuestro bus positivo hacia la protoboard normal y otra resistencia que conectaremos desde el cable hacia el otro extremo, en este caso de 2 kilo ohms. Una vez ya conectado, seguiremos conectando en este caso un pulsador desde la resistencia hasta el otro extremo de nuestra proto y un cable de conecte de ese pulsador hacia nuestro diodo LED, obviamente el lado positivo otra vez del lado que está conectado hacia nuestro cable, y para finalizar un cable azul por estética desde nuestro buzzer negativo hacia la otra patita de nuestro diodo LED. Iniciamos la simulación y ahora cada vez que pulsemos este botón pues se prende nuestro LED, así que damos esta prueba como aprobada. A continuación realizaremos la última parte de nuestra práctica, para lo cual colocaremos un potenciómetro de la parte 13 a 15C de nuestra protoboard. Muy importante, el potenciómetro tiene que ser de 2.5 kilo ohms. Lo colocamos y a continuación ocuparemos un multímetro. Para esto lo vamos a poner en el apartado de amperes y comprobamos que sirva. Ahí está. A continuación lo conectaremos del polo negativo a la terminal número 2. La colocamos y lo preparamos con estética. Listo. A continuación haremos lo mismo pero con nuestro apartado positivo, para lo cual ocuparemos conectar la terminal 1 hacia nuestro multímetro. Lo colocamos cuidando la estética y va. Ahora colocaremos de nuestro bus positivo hacia la terminal de la patita 1 en la parte de abajo esta vez, y de color rojo colocaremos la patita de en medio hacia nuestra protoboard de la forma que se muestra en el video. Y ya para acabar colocaremos un diodo LED de esta manera. Le damos la vuelta porque la patita más grande siempre tiene que estar en el positivo. Y ahora con un color azul, nada más por estética, repito, colocaremos el negativo con el negativo. Y vemos cómo funciona. A partir de aquí va a explotar, pero sabemos de aquí a acá, pues todo sirve. Checan los amperios. Y así es como podemos revisar cada una de nuestras prácticas. De esta manera comprobamos con la práctica 3 cómo funciona el amperaje, con la 2 el voltaje y con la 1 la resistencia. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós. En resumen, la ley de Ohm es un principio fundamental en la electricidad que describe la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Su comprensión es esencial para el diseño, análisis y solución de problemas en circuitos eléctricos. Muchas gracias por su atención.